Primero le tocó la fiesta cripto y ahora le toca ya al mercado tradicional. Sin embargo, cada día es más probable que empecemos a ver alguna corrección rápida en el sector cripto que significará, evidentemente, grandes oportunidades. En el vídeo de hoy analizaremos el dato macroeconómico más importante que ha salido justamente hoy, miraremos a través de un análisis de liquidez zonas muy importantes para Bitcoin y el sector cripto y veremos qué puede ocurrir durante esta semana con el mercado tradicional y el mercado cripto. Y por último, al final del vídeo os comentaré una oportunidad que hemos trabajado hoy en el sector, así como nuestro cuadrante de altcoins que tenéis que tener en seguimiento. Vamos a ello. Y hoy a las 2:30 hora española hemos tenido por fin los datos de IPC, esta métrica con la que medimos la inflación de Estados Unidos. Ya sabemos que una alta inflación no le permite a Powell bajar tipos de interés, etcétera, etcétera. Pues sorprendentemente hemos visto como los datos han superado las expectativas bajando. Teníamos un anual del 2.4 como estás viendo y ha salido un 2.3. En la mensual teníamos previsto un 2, un 0.3 y ha salido finalmente un 0.2, exactamente igual que la subyacente mensual. Estos datos que podían poner una barrera al mercado tradicional para continuar con las subidas, estamos viendo como ya pueden mantenerse al margen. Y esto son muy buenas noticias, dado que supuestamente todos los aranceles que habían estado aplicados, aunque ahora se hayan bajado, técnicamente iban a producir inflación en el país. Así que buenos datos y otro catalizador para continuar con las subidas. Y cuando os digo que es un muy buen dato, fijaros en esta imagen, os estoy diciendo que la inflación la tenemos a niveles de febrero del 21, métricas que están muy bien. Sigue avanzando, sigue controlada, que es lo que sabemos quiere Powell para poder bajar tipos, para poder recortar tipos de interés. Por tanto, seguimos dentro de la línea. Bueno, ¿y cómo le han sentado estos datos al mercado antes de pasar con el análisis de liquidez en Bitcoin? Pues le han sentado, la verdad, que muy bien. Tenemos a un Bitcoin subiendo un 1% arriba, recuperando prácticamente los 104.000, Ethereum subiendo un 2,64 otra vez, el SP500 subiendo un 0,7, tiene pinta de llegar al 1% hoy, RSP 0,42, están subiendo mucho los 7 magníficos hoy, Nasdaq 1,44 arriba, Russell 2000 0,49, el oro que rebota brevemente 0,29, los bonos hoy, que el de 10 años se mantiene plano mientras el de 30 sigue teniendo subidas, lo analizaremos a final de semana porque la curva se sigue acelerando. Tenemos por otro lado la bolsa china que ha cerrado con un menos 2% hoy, mientras la japonesa subía un 1,43. A nivel de bolsas europeas las hemos tenido con breves subidas pero casi planas y tenemos a las 7 magníficas subiendo todas menos Microsoft que está en menos 0,37, Meta subiendo un 3, Tesla 1,50, Apple 0,26 prácticamente plano, Google 0,80, Amazon 2,24 y una subida brutal de Nvidia del 5,41. A nivel de altcoins, pues un poco de todo. Tenemos a las Big Cap cayendo, a las Mid Cap con algunas que suben, otras que bajan, y a medida que vamos bajando capitalización, vemos como hay algunas que están rebotando y subiendo. Hay que seguir prestando mucha atención a los memes. Fijaros, por ejemplo, la vieja conocida Neiro, que está subiendo hoy prácticamente un 40%, o Mumu, que está subiendo un 16%. Son las memes, de nuevo, las que están teniendo la capacidad de capturar más liquidez del mercado. Y antes de empezar a analizar técnicamente, pasemos a un análisis de liquidez en Bitcoin. Hemos visto subidas brutales, sabemos que Bitcoin es el que va a seguir acompañando al sector y tenemos que seguir viendo subidas. Bueno, pues tenemos a un Bitcoin que cerró bastante liquidez por la parte baja, que ha cerrado liquidez por la parte alta con esta subida de los 104.000, donde tenemos liquidez por la parte alta. Bueno, por la liquidez que tenemos, parte de 105.000 hasta niveles de 108.000 más o menos. De superar máximos históricos tendríamos que estar muy atento al nivel de 115.000, de 112 hasta 115.000, zonas donde hay algo de liquidez acumulada. Y de empezar a ver correcciones, algo que podría tener sentido, correcciones rápidas y veloces, luego lo veremos con análisis técnico. Como os comento, tenemos que prestar atención a dos niveles. Primero, la zona de los 100.000, que es la zona del test psicológico, vamos a darle algo de margen, sería de los 100.000 a los 99, 98.000, ¿de acuerdo? Prácticamente 99.000. Toda esa zona para hacer un test a los 100.000, algo que tendría bastante sentido en apartado de análisis técnico. Y de querer desviar, tendríamos que irnos ya a buscar niveles de los 95 a los 93.000 aproximadamente. Una desviación que no tiene por qué darla, pero que podría darla y no habría ningún tipo de problema. Más abajo ya solo tenemos liquidez en la zona de los 83, 82. Estaría por debajo del cambio de estructura de los 88.000. No me parece una zona que tenga mucho sentido, ¿no? Entonces, para venir a absorber la liquidez que hay por encima de toda esta zona de 105.000, 107.000, podría tener sentido visitar la zona de los 100.000, 98.000 con mucha fuerza, absorber toda la liquidez y ir a un nuevo máximo histórico.
Acuérdate de estos niveles, apúntalos en un papel, saca una captura si quieres para poderlo tener en casa, porque luego lo analizaremos también técnicamente, a ver si esto que os estoy mostrando aquí cuadra también con el análisis técnico. Bien, pasemos al análisis técnico, en este caso SP500, porque sigue subiendo. Desde que rompió y cambió de estructura en este punto aquí en el de futuros, hemos visto cómo ha habido un breve test, está absorbiendo yo y ha salido hacia arriba, acompañado por el dato del ICP. Tenemos un gap en futuros y fijaros que en algunas ocasiones se quedan gaps abiertos, pero este tiene un tamaño bastante más grande, así que tendría sentido en algún momento volver a cerrar ese gap. Es una zona de precio que tenemos que tener bien marcada. 5.734 hasta 5.700 del SP500 futuros. Como recordaréis, una zona bastante complicada para el SP500 que teníamos por delante era la media de 200 del gráfico de futuros, que estaba por encima del gráfico spot y que nos ejercía de grandísima resistencia. Fue desde el punto en el que retrocedió el SP500, como puedes ver a continuación, y hoy, con la subida del IPC, acaba de romper la media de 200, lo que implica, después de cambiar estructura, romper media de 200, aunque pueda haber algún retroceso, cada día tiene más pinta este gráfico de ir a atacar los nuevos máximos históricos. Y esto se ve muy bien reflejado en el gráfico del SP500 Spot. Ya tenemos 2 días por encima del cambio de estructura, llevamos ya también 2 días por encima de la media de 200, bastantes días desde que consolidamos la media de 50 semanal, el gráfico pinta muy bien, tenemos un gap muy grande, no hemos hecho ningún test al cambio de estructura en el Spot, y antes de superar probablemente el máximo histórico que tenemos aquí arriba, el gráfico quiera venir mínimo, absorber la zona del primer gap, testear la media de 200, testear la zona estructural para continuar subiendo. En ocasiones no lo da porque tiene mucha fuerza, pero lo más orgánico sería que nos lo diera, y vamos a contar con esto, por tanto, como opción más probable. También quiero recordar, para coger algo de perspectiva, que desde el punto actual de hoy estamos al máximo histórico del SP500 tan solo a un 4,39% de hacer nuevos máximos históricos en la bolsa americana. Y viendo la volatilidad implícita que hemos tenido estos últimos meses, un 4% no es prácticamente nada. En 3, 4, 5 días podríamos hacer nuevos máximos históricos. Sin embargo, antes de ir a atacarlos, me gustaría ver esta corrección a cerrar el gap, que iría bastante bien acompañada con esa toma de liquidez de Bitcoin sobre el nivel de los 100.000. Hacemos al Nasdaq para ver un poco el apartado de riesgo y nos muestra exactamente lo mismo. Para un nuevo máximo del Nasdaq, como tengo aquí marcado, tendríamos que ver una subida para el Nasdaq del 5%. No hemos testeado la estructura, no hemos absorbido la zona del gap. Toda esta zona de aquí es un imán, y si además activamos las medias, veremos también cómo confluye y podría haber un test a toda esta zona de aquí que fue muy dura de romper y que ahora pasa a ser un soporte. No significa que al 100% veamos este retroceso, porque los mercados están teniendo una fuerza brutal, pero sí es el escenario más probable, aproximadamente con un 70-80% de probabilidad es un retroceso, y igual con la fuerza que lleva pues se lo salta, pero realmente descartar esa opción me parecería como mínimo irresponsable. Además de que, como digo, es muy orgánico que veamos este tipo de correcciones, recargamos liquidez para atacar máximos históricos, que ahí es donde está la resistencia final. Y ahora sí es momento que pasemos ya al sector cripto con Bitcoin. Primero de todo os he enseñado y tengo proyectado algo que me gustaría enseñaros. Desde la última vez que tuvimos la rotura estructural, que fue en noviembre, veníamos desde los mínimos de agosto-septiembre, aquella caída brutal que tuvimos, y aquí se puso parabólico, subieron muchísimo las altcoins, tuvimos la meme season, ¿de acuerdo? He simulado simétricamente y por extensiones qué podríamos ver aquí. Bueno, pues por simetría os he proyectado exactamente el mismo movimiento desde la rotura de estructura. ¿A dónde nos llevaría esto en Bitcoin? Nos llevaría a niveles de 128.000, 127.000 aproximadamente. Así que memoricemos estas zonas porque probablemente sean bastante vitales. Por el camino, cabe recalcar que podremos ver algunas correcciones. Sin embargo, si nos fijamos en la izquierda, en ocasiones no nos las ha dado. Pero, por ejemplo, revisemos el apartado que tenemos a la izquierda. Aquí vimos una corrección que fue bastante importante. Vamos a coger por simetría, la vamos a poner aquí, y ahora vamos a coger el máximo y lo vamos a poner por simetría. Fijaros que sería un test a la zona de 100.000 con una breve desviación que nos llevaría a niveles de 97.000. Justo lo que estábamos revisando, ¿de acuerdo? Por liquidez. Así que sí, tendría bastante sentido que Bitcoin en algún momento nos dé un retroceso de estas características. Hablaríamos de un retroceso a nivel porcentual aproximadamente de un 8-9%, que para Bitcoin es prácticamente nada.
Y sí, como bien veis aquí, sería un retroceso para luego tener otro movimiento alcista muy potente. Además, como podíais ver hoy en mi Twitter, comentaba que hay que estar muy pendiente en agosto, justo por la curva que os había dibujado, y aquí tenéis la imagen un poco más preparada para que se entienda mejor. Tenemos varios niveles por extensión de Fibonacci que os he preparado. El primero sería 124.000, 0.618, una zona que hay que tener muy de cerca, 78.6, que sería 141.000, y 88.6, 153.000. Y por simetría exacta nos enviaría Bitcoin a una zona de 137.500, lo que estaría entre el 78.6 y el 61.8. A partir de ahí empezaría a ir con cuidado con Bitcoin porque podríamos ver ya correcciones mayores, y sobre todo a nivel de agosto, porque por simetría temporal sería cuando también podríamos empezar a ver este tipo de correcciones, además de la falta de liquidez de agosto, además del refinanciamiento de la deuda también de agosto de Estados Unidos. Se juntan varios escenarios que podrían darnos correcciones importantes en Bitcoin. Todavía queda lejos y, como veis, por el camino tendríamos una subida muy importante. Y de nuevo, disclaimer, subidas muy importantes y por muy fuerte que estemos no significa que podamos invalidar correcciones rápidas, como una a la zona de 100.000, 95.000 aproximadamente. Esa zona, además, sería genial ir a testear esa zona para subir de forma mucho más orgánica, y de serlo nos daría oportunidades tanto en Bitcoin como en muchas altcoins para volver a hacer compras, posicionarnos en spot, posicionarnos en futuros. Ethereum, después de impactar también contra la zona de resistencia y de las medias, sigue intentando aguantar el nivel del 78.6, que la resistencia ya la ha pasado a ser soporte. De Ethereum va a depender también Bitcoin y el SP500. Si vemos correcciones de estos dos, probablemente Ethereum quiera corregir más o menos lo mismo. Hablábamos de una caída del 8% en Bitcoin desde máximos. Yo creo que en Ethereum podríamos ver algo más. Hablaríamos de un 10, de un 13% aproximadamente, a ir a testear los 2.300, los 2.200. Son una buena zona también para Ethereum. Y a partir de ahí superar este cúmulo masivo que tiene de resistencias. Una vez superadas, va a tener primero vía libre a la zona de los 2.800, 2.900, y la siguiente resistencia muy importante la encontramos en los 3.400. Así que lo que tiene que hacer Ethereum después de esta corrección es recuperar la zona de 3.000. Y por ahora, como hemos podido estar viendo y os venía advirtiendo, el mercado está cogiendo forma parabólica y está dejando a todo el mundo fuera. Así que busquemos correcciones, pero tampoco nos vayamos a mirarlas demasiado abajo, porque probablemente esas órdenes no os entren. Y esto se expresa muy bien con el total. Fijar la parábola desde que rompió estructura en este punto y en este punto, ¿eh? Hablamos de que cuando el total arranca con verticalidad, ¿vale? Podemos ver correcciones rápidas, pero descartar escenarios que son tan verticales como vimos en este punto y como podríamos ver y os he proyectado por simetría, pues habría que ir con bastante cuidado, ¿no? Siempre tener estudiados niveles inferiores, pero hay que entender cómo se comporta el sector. El Others tiene también fuerza, cambio de estructura, ha confirmado los suelos, pero no tiene la parábola que está cogiendo el Total 3, y esto es porque el Others, de acuerdo, excluye monedas de más market cap, de más dominancia, y están aquí las más volátiles. Entonces, con el Others, por la distancia en la que estamos, fijaros que tendría bastante sentido venir a testear el cambio estructural y desde el cambio estructural subir. ¿Qué implicaría esto en el Others? Implicaría ver desde aquí una caída de estas mid caps, de estas low caps, de estas monedas de más media-baja capitalización, pues aproximadamente de un 10-15%. Ya sabemos que estos porcentajes, igual que los caen rápido, los recuperan muy rápido, pues tendría bastante sentido ver un movimiento similar a este, que ya dejaría liquidez recargada para dar otro movimiento de impulso, igual que el que vimos desde estos niveles, llevándonos a nuevos niveles más arriba. Fijaros, veríamos algo similar que esto y veríamos llegar a los 340 billones de capitalización. Siempre, por supuesto, siempre con los ojos puestos en la dominancia. Vamos a bajar brevemente temporalidad diaria porque hemos visto que la dominancia se ha encontrado con la primera zona donde le está costando bajar. Esta zona es muy clara. Si extendemos aquí vemos que toda esta zona forma una resistencia. Si finalmente la dominancia cae, vamos a ver otra caída brusca que probablemente sea más o menos similar a la primera fase que hemos visto de la caída. Entonces, si utilizamos simetría, porque los mercados siempre acostumbran a ser simétricos, y proyectamos la primera parte de la caída, ahora la cogemos y
le ponemos la continuidad desde el punto actual, veríamos que tendríamos otro impulso de la dominancia a niveles de 59. Por tanto, veríamos otro impulso en el Total 3, veríamos otro impulso en el Other, subirían las altcoins y tendríamos de nuevo bastante actividad en el sector cripto, como ya estamos viendo. Desde estos puntos y antes de dar esta continuidad en la zona de resistencia, hombre, pues sí, tendría bastante sentido un pequeño repunte de la dominancia para continuar. Como siempre digo, nada sube de forma vertical, nada cae de forma vertical. Siempre hay parones, siempre hay rebotes, aunque sean pequeños. Bien, y ahora pasemos al cuadrante de altcoins a las que tenéis que estar atentos. Ya sabéis, el cuadrante que hemos desarrollado nosotros mismos, ya que tenemos monedas bastante reconocidas como pueden ser Aave, Bitcoin, por supuesto. Tenemos por aquí a Joe, tenemos también Teta, tenemos Pepe, tenemos Ethereum, tenemos Sui. Ya sabéis que cuando más arriba a la derecha, más atención hay que prestarles, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, tendríamos que estar muy atentos de Aave, muy atentos de LDO, muy atentos de Pendle. También estamos viendo monedas conocidas y que nos gustan mucho, como pueden ser Fed, como pueden ser Pepe, como pueden ser Ethereum. Como Pepe y Ethereum, por ejemplo, ya nos han dado, ¿no?, grandes retornos, sobre todo Pepe. Veamos también otras conocidas, como puede ser WIF, Arkham o Link. Y por supuesto, Solana, que si estáis viendo la actividad que está teniendo a nivel on-chain versus su precio, hay algo que no cuadra. Después de la liquidez que está entrando de nuevo a todos los memes on-chain, a todo su ecosistema, no se está viendo reflejado en el precio. Por eso pienso que pronto vamos a ver otro estirón de Solana fuerte, similar al que vimos en Ethereum. No tan grande, pero un estirón de estos bastante potentes. Así que hay que estar muy atentos con Solana. Mañana os voy a traer un análisis exclusivo de la misma. Y cuando os digo que se está reactivando el on-chain, es que se está reactivando. Estamos viendo subidas muy potentes. Justamente hoy, a las 13:30 hora española, estábamos con Joel traqueando una moneda que había salido este mismo día. Finalmente decidimos entrar y aplicarlo para el reto del Club Catalyst. Entramos en 8,2 millones, ¿de acuerdo? Y utilizamos un capital de $100 en spot. Ya sabemos que contamos con una cuenta de 5.000, así que hay que ir con porcentajes pequeños para afinarlo todo muy bien. Luego, evidentemente, cada miembro pues sigue el reto con su capital. Unos con mucho más capital, otros con menos, según su aversión al riesgo, etc. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo siguiente. El trade ha durado 1 hora. Desde que hemos entrado a esta moneda nos hemos salido en la zona de los 16 millones con un por 2, retirando las iniciales, y hemos dejado el resto para que siga trabajando. Y es que esto es lo que me gusta de Catalyst. No solo estoy yo, está Joel, está Alejandro y una comunidad de 10 que está todo el día traqueando al mercado. Evidentemente he felicitado a Joel públicamente porque la entrada ha sido perfecta y toda su tesis ha salido como deberíamos, y ahora tenemos una posición que nos está saliendo completamente gratuita. Como digo, pues vaya por 2 nos ha marcado Joel en tan solo 1 hora. Y más importante, le transmití a la comunidad, tenéis que estar atentos. Y esto también os lo digo a vosotros, el mercado se está reactivando y están explotando muchas monedas como palomitas, tenéis que estar atentos. Estos momentos donde entra la liquidez, y estamos al principio, vamos a entrar como entra muchísima más. Son momentos donde no se puede descansar, donde tenéis que tener la mejor información, tenéis que estar traqueando on-chain, tenéis que estar haciendo los mejores análisis, entrando con las posiciones mejor construidas, porque esto no dura para siempre, dura relativamente poco. Hablamos de que estos movimientos duran pues entre 3 meses y 12 meses aproximadamente. Y nunca sabemos cuándo se van a terminar, así que hay que sacarle la mayor rentabilidad posible. No es momento para desconectar ni estar despistado, eso seguro. Y hoy el comentario destacado es para Lubalu, que es un auténtico fan del canal y lo veo siempre comentando en todos los vídeos. Buenas, desde que comencé a seguir este canal mi análisis técnico mejoró considerablemente. Muchas gracias al equipo de Catalyst y en especial para Arnau. Ya estoy a bordo, sentado aguardando la partida. Saludos desde Paraguay, capital mundial de la energía eléctrica barata y bajos impuestos. Primero de todo, gracias por estar atento y siempre comentando los vídeos. Cuando os digo que veo y leo todos los comentarios, son todos, por eso sé que el compañero siempre está al pie del cañón. Y luego para mí es un placer que no solo repliquéis lo que hacemos o entréis aquí porque Arnau ha entrado, sino que aprendáis y mejoréis y entendáis los razonamientos de por qué estamos haciendo las cosas. Esta es la metodología con la que siempre trabajamos en el Club Catalyst, pero también en el canal de YouTube. No me sirve de nada que compres Pepe o Virtual simplemente porque a Arnau le pareció una buena idea de inversión. Me gusta que compres Pepe porque has entendido lo que te he explicado, porque lo has cotejado y porque probablemente además has aprendido nuevas herramientas que vas a poder aplicar en otros activos, incluso en otros mercados. Por ello, mañana traemos este análisis exclusivo en Solana, donde no solo vais a entender por qué pienso que Solana puede dar un muy buen movimiento, sino que vais a aprender nuevos conocimientos de análisis técnico. Y ahora sí, dicho esto, me despido por hoy.
mucha suerte en los mercados, pero sobre todo habilidad. Nos vemos.